Vamos a meditar la palabra de Dios en este hermoso tiempo que tenemos y quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así el texto en la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermoso texto. Quiero orar a Dios para que Él hable nuestras vidas en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por la bendición que tenemos de meditar tu palabra. Bendice, Dios mío, y habla al corazón de tu pueblo en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, que tu palabra hable a los corazones en este día. Que seamos edificados por tu palabra, Señor, corregidos por ella. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, el tema de esta mañana es las marcas de Dios. Y quiero iniciar a partir de Efesios capítulo 1, porque es donde el apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice: hermanos, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, hay que oír, ¿verdad? Y luego hay que recibir, creer, aceptar. Es decir, no solamente basta con decir yo creo en Dios, sino tengo que aceptar su palabra. El evangelio de vuestra salvación es la palabra de Dios. Y yo necesito convertir la palabra de Dios en mi regla de vida, en mi conducta para vivir. Como seres humanos, si no nos apegamos a la palabra de Dios, viviremos una vida muy desordenada. Pero la Biblia nos marca un camino, una conducta, una forma de vida muy hermosa, muy recta, muy justa, muy honesta. Entonces el apóstol dice que cuando hemos oído y creemos al evangelio, entonces Dios nos sella. La palabra sello ahí quiere decir también marca. Es una forma de establecer la propiedad de Dios sobre una persona. Cuando alguien cree en Jesucristo, pero véanlo bien, porque no es solamente creer. Dice que ha oído, ¿sí? Entonces dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Es necesario que oigamos el evangelio y creamos al evangelio. Pero creer el evangelio es aceptar lo que éste dice, es practicar o vivir la palabra de Dios. No es suficiente con solo decir yo creo en Dios. Cuando pasa eso en mi corazón, cuando en mi corazón yo decido empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que yo soy sellado por el Espíritu de Dios. Eso significa que Dios a mí me está marcando, Dios a mí me está apartando, me está Dios consagrando para Él. Entonces, dice allí que Él nos pone un sello. Y por eso le puse este tema, las marcas de Dios. Porque en el sentido de propiedad, esta es la marca principal. Porque esto nos aparta. Es como cuando alguien tiene algo y dice esto es mío, yo lo marco. Es como se acostumbra en los animalitos, como por ejemplo el ganado, que se le pone una marca, porque esto significa que el dueño, el propietario, esa marca lo identifica con ese ganado, con ese animal que es suyo. Así Dios. Y Dios lo hace así porque sabe desde el principio de la creación, desde el principio, cuando el hombre empezó a hacer lo malo y unos hacían lo bueno, Dios fue apartando, seleccionando a aquellos que tenían temor de Él y les marcó, los apartó para Él, los consagró para Él. Entonces Dios marca a las personas, Dios marca a los seres humanos. En el libro de Apocalipsis encontramos también en el capítulo 7 que el Señor va a marcar. Eso es un tema muy amplio, pero solo quiero mencionarte que la Biblia dice que Dios marca a algunas personas o a los que creen en Él. Como lo menciona Efesios 1:13, que el Señor nos ha sellado con el Espíritu. Es como si el Espíritu de Dios pusiera en nuestro corazón, en nuestra vida, una marca muy especial, que es la marca de propiedad. Le pertenecemos a Él. El enemigo entonces
no puede hacernos lo que Él quiera, porque ahora le pertenecemos a Dios. Hará solo lo que Dios le permita, como en el caso de Job, que Dios permitió que el enemigo tocara su cuerpo, pero vemos que le dijo, su alma no la puede tocar. Eso es lo hermoso. Así que si tú y yo pertenecemos a Dios y somos de Él y Él nos marca, sencillamente el diablo puede hacerte muchas cosas, lo que quieras, si Dios te lo permite, pero el alma no puede tocarla. Tu alma tiene un seguro, tu alma tiene vida eterna. Y hablando y pensando en las marcas de Dios, me puse a analizar varios aspectos de esa enseñanza, y quiero mencionar como primer ejemplo de las marcas de Dios, quiero mencionar la marca de Caín. La marca de Caín que la encontramos en Génesis. Vamos a buscar en el capítulo 4. Sí. Dice el capítulo 4, versículo 15, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Miren esta marca. Dice que cuando la historia nos relata que Caín mata a Abel, sí, eso lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces, Caín mató a Abel. ¿Por qué causa lo mató? Bueno, la Biblia dice en 1 de Juan 3:12 que lo mató porque él era injusto, lo mató porque él era malo, lo mató porque para él, para Caín, no le pareció que Dios aceptara a la ofrenda de Abel y no aceptara la suya, y por eso lo mató. Dice la Biblia que había injusticia en su corazón. Pero viendo el tema de la marca, vemos que cuando Caín le dice, Señor, si tú me echas de la tierra, sucederá que el que me hallare allá adelante, el que me encontrara en el camino, me va a matar. Entonces le dice Dios, bueno, voy a poner una marca, una señal sobre ti para que cualquiera que te encuentre no te haga daño. Ahora, ¿esta marca qué significa? ¿Qué representa esta marca? Para mí esta marca es la misericordia, porque aunque Caín no era un hombre bueno, ni estaba siendo marcado porque le pertenecía a Dios, observen, no le pertenecía a Dios. Esta marca solo era misericordia, es decir, aunque no me perteneces, aunque no eres justo y yo te echo de la tierra, yo te expulso de aquí por la maldad que hiciste, tengo misericordia y voy a poner una marca sobre ti para que no te mate cualquiera que te encuentre. ¿Sabes de qué me habla esa marca a mí? Me habla de eso que pasa en el mundo cuando decimos, bueno, porque esa persona es tan mala y no le pasa nada, porque esa persona hace maldad, es malo y ahí está, ahí sigue. Es mentiroso, estafa, engaña, y ahí está. Y a veces los justos nos quedamos con Dios y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero ¿sabe? Él tiene una marca, que esa persona, hay una marca de Dios que solo es misericordia. Hay una marca de Dios que es solo por misericordia. Esto me trae a mi mente este versículo que encontramos en Mateo, capítulo 5, verso 45. Mira lo que dice este versículo. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabe qué es eso? Misericordia. Si nosotros fuéramos Dios, ya le hubiéramos echado lumbre a quién sabe cuánta gente, hubiéramos quemado a la gente que no quisiéramos, porque así somos nosotros, pero Dios no es así. Dios, aunque Él es justo y es bueno, aunque haya algunos que sean malos, Dios, por su misericordia, esa marca que representa la misericordia de Dios, aunque sean malos, Dios hace que el sol salga para ellos y Dios hace que llueva también para ellos. Dios no es como nosotros que dice, como es malo que el sol no salga, como es malo que no le llueva, como es malo. Pero Dios no es así. Eso habla de la misericordia de Dios. Y sabes, si ves tu vida un poco hacia atrás, te darás cuenta que has hecho muchas cosas malas. Que si estás de pie hoy, ha sido por la misericordia. Ha sido porque esa marca de Dios permite que todo ser humano, sin importar cómo es o qué hace, en la misericordia de Dios, sea guardado, esté bien y no caiga algo malo sobre él. Es la misericordia.
Es la misericordia. No es que la persona sea buena, sea perfecta o agradable ante los ojos de Dios. Caín no era agradable ante Dios. Al contrario, Dios desechaba y aborrecía las acciones de Caín. Pero la misericordia de Dios va por encima de todas las cosas. Y Dios lo protege y dice, está bien, yo no quiero que cuando alguien te encuentre te mate. Es más, si alguien te mata a ti 7 veces, será sobre él el castigo. Es decir, aún Dios estaba como tratando de... ¿Qué quería Dios? ¿Sabe qué quería Dios? Dios quería ver o provocar un arrepentimiento en Caín. Si Caín hubiera dicho, Señor, Dios eterno, perdóname. Perdóname por lo que hice. Perdóname porque yo maté a mi hermano, yo hice mal. Él Caín en lugar de pedir perdón, Caín dice, ¿y si me matan en el camino? ¿Y si alguien me encuentra y me hace daño? O sea, todavía le pide a Dios algo más cuando Él es el que debe arrepentirse y pedir perdón. Pero pensemos en el amor de Dios. ¿Por qué cree usted que Dios, a cuántas personas que lo niegan, hay personas que blasfeman contra Dios, hay personas que niegan, que contradicen, que rechazan el amor de Dios, incluso que no creen en la cruz, en la muerte de Cristo? Pero ahí están. ¿Sabe por qué? Dios les está dando una oportunidad en su misericordia, en esa marca tan preciosa que es la misericordia de Dios. Allí el Señor les está extendiendo su amor y su bondad sobre ellos. En primera carta de Juan, vamos a ver primera carta, capítulo 3, el versículo 12, mire cómo el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Cuando usted no entienda algo del Antiguo Testamento, siga estudiando, siga leyendo, porque el Nuevo se lo va a explicar. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice una explicación. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque en Génesis solo dice que era una ofrenda y Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín. Pero aquí la Biblia nos pregunta, ¿por qué causa le mató? Y nos responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y es lo que hoy día vemos en este mundo. A veces el justo está siendo perseguido por el injusto. El justo está sufriendo el daño, las heridas, la traición del injusto. Pero Dios en su misericordia, por eso a veces el justo no entiende el mundo. Por eso le pasó eso a David. David un día se paró molesto y dijo, momento, Señor, ¿por qué permites que el injusto prospere? ¿Por qué permites que el injusto siga frente en la vida triunfando y el justo sufre y padece? Y Dios le responde a David, le dice, David, tranquilo, esa es su parte en la tierra, es todo, eso es todo. Cuando muera no tendrá parte conmigo. Para el impío no hay justicia, para el impío no hay eternidad. Para el que hace lo malo no hay nada en el futuro. Después que muere no hay nada que pueda recibir. Su alma se pierde. Pero tú, aunque sufras aquí en la tierra y todo, le dice Dios, en el futuro estarás en mi presencia por la eternidad. Entonces David cambia su actitud. Tenía una actitud de quejarse. Él sentía que eso era injusto de parte de Dios, que el justo padeciera y el impío o el injusto tuviera una vida tranquila. Pero le dice Dios, no, un momento, es que eso es todo. Esa es su parte en la tierra. Entonces no hay que desesperarnos. Lo que pasa es que Dios en su misericordia quiere que el injusto también reconozca y venga a los caminos de Dios para alcanzar su amor y su bondad. Hay otra marca más que yo veo en la vida de otro hombre. Y esta es la marca de Jacob. La marca de Jacob. Vamos a leer tantito en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Vamos a leer el versículo 22 en adelante. Génesis 32, 22 dice así. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame. Aquel personaje, aquel ángel, le dice a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muy bien, aquí vemos una escena donde a Jacob le es cambiado el nombre por Israel. Y de allí en adelante, desde aquí, si usted nunca lo había leído o no lo había escuchado, es aquí donde nace lo que hoy conocemos como la nación de Israel. De Jacob, un hombre que cree en Dios, pero sabía, sus padres conocían de Jehová, pero él no había tenido una relación personal con Dios como nos pasa a muchas personas. Quizás tenemos familias que temen a Dios, tenemos un familiar que sigue la palabra de Dios, pero nosotros decidimos solo creer de lejos y decimos, yo creo en Dios, pero yo no me meto mucho, yo no quiero ser fanático, yo no quiero ser ahí estar metido en la iglesia, yo no quiero ser de esos que se creen santos. Pero, ¿sabes una cosa? Es necesario que demos el paso que dio Jacob. Jacob llegó al punto en que se dio cuenta que no podía seguir su vida solo, porque todo lo que estaba haciendo le salía mal. Cuando Jacob entonces se vuelve a Dios y dice, momento, yo necesito tener una relación, una comunión personal con Dios, que yo tenga contacto con Dios personal. Entonces Jacob empieza a tener experiencias. La primera es cuando tiene un sueño y ve ángeles que suben y bajan por una escalera. Después se le aparece el ángel de Jehová en una guerra y le dice cómo van a ganar. Y así se va su vida mejorando, va aumentando en el conocimiento de Dios, hasta que viene esta escena, cuando Jacob lucha con un ángel. Y dice la palabra de Dios que en este momento él se aferra a aquel personaje y como no lo deja, no lo suelta, el personaje toca en su muslo y su muslo se descoyunta o se desgarra. Ahora usted imagínese, hermano, el muslo que se le desgarró a Jacob es el músculo más grande de la pierna. Si como tienes un desgarre en el tobillo o en el músculo más pequeño de la pierna, imagínese un desgarre en el muslo superior, que es el que le da la fuerza a tu pierna. Prácticamente no puedes poner tu peso sobre ese pie, porque tu pierna te duele muchísimo. Ahora, esa es una marca. ¿Por qué digo que eso es una marca? Dios ese día marcó la vida de Jacob. Ese día dejó de ser un Jacob religioso y se volvió un Jacob temeroso y en comunión con Dios. Ese día dejó de decir, yo creo en Dios y yo creo en su palabra, creo que existe, y ahora se volvió algo personal. Dios tocó mi vida. Quizás el encuentro con Dios, entre Jacob y Dios, quizás dejó un dolor en su pierna, pero también le dejó un gran efecto poderoso. Cambió su vida para siempre. Dejó de ser Jacob y ahora se llamó Israel. Ahora bien, este cambio tan precioso, para mí esta marca es la marca de la elección. Dios eligió a Jacob desde el vientre de su madre, pero Jacob no había entrado en ese vínculo. Él había sido elegido, pero él no le había dado importancia a eso. Él había vivido una vida un poco desordenada, mintiendo, engañando, etc. Pero de repente él entiende que tiene que hacer las cosas bien y empieza a caminar en la voluntad de Dios. Entonces, a veces tú y yo hemos escuchado desde niños que Dios existe, que Dios es real, pero nunca entramos en los parámetros de su pacto y no entramos en sus planes ni en su elección que tiene sobre nosotros. Dios te ha elegido. Dios eligió a Jacob para un propósito, pero Jacob necesitaba una experiencia con Dios. Es allí donde Dios planea todo y se encuentra con él en aquel valle, en el valle de Jaboc. Y allí dice que lucha con el ángel y entonces Dios allí hace una obra tremenda. Cambia la vida de Jacob, transforma la vida de Jacob. ¿Sabe? Para mí esa experiencia es muy parecida al nuevo nacimiento. Porque a partir de ese día Jacob fue otro hombre, fue otra persona. Ya no volvió a ser engañador, ni traidor, ni mentiroso. Ahora Jacob empezó a ser honesto, empezó a ser recto, incluso hizo un pacto con una ciudad más adelante en la historia, hizo un pacto con un pueblo y fue tan recto en ese pacto que él mismo juró por ese pueblo que nunca le harían daño y nunca lo atacarían, y así fue. Aún en las grandes guerras que Israel tuvo, nunca atacaron a ese pueblo, y cuando alguien lo hizo, más tarde lo hizo un rey
Dice la palabra de Dios que Dios envió castigo a ese ejército, a esa tribu que atacó a ese pueblo, porque el pacto de Jacob había sido fiel y no debía ser roto nunca. Entonces Dios guardó la palabra de Jacob y el pueblo de Israel tuvo que reconocer que tenían que guardar y bendecir ese pueblo con el que Jacob había hecho un pacto. La marca de Jacob habla mucho de cuando Dios alcanza nuestra vida. Y quizás una experiencia que tuvimos con Dios, no sé, nos causó dolor, porque este encuentro con Dios, entre Jacob y Dios, le causó dolor a Jacob. Su pierna le dolía. Dice el texto que el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Él le respondió, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La palabra Israel quiere decir el que lucha con Dios. Entonces dice, y Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. El varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob, escuche, el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La palabra Peniel quiere decir el rostro de Dios. Entonces dice, porque vi a Dios que cara a cara y fue librada mi alma. Mire qué hermoso. ¿Qué está diciendo Jacob? Jacob dice, tuve un encuentro con Dios, el cual marcó mi vida, el cual me dejó un recuerdo para siempre en mi corazón. Dios tocó mi corazón. Tal vez hubo un dolor en el músculo, pero cambió mi vida porque ya no soy Jacob. Eso significa que mi pasado, mi pecado, mis errores, lo que hice mal, las veces que yo ofendí a Dios, Dios lo perdona. Lo deja atrás y me da un nombre nuevo para empezar una nueva vida. Es hermosa esa marca. Y Dios se la da a muchos. Estamos rodeados de personas que fueron ex alcohólicos, ex drogadictos. ¿Por qué? Porque Dios un día marcó su vida. Tal vez tuvieron que pasar por una etapa difícil, tal vez tuvieron que tocar fondo, como decimos normalmente, tal vez tuvieron que sufrir algo tremendo que causó dolor, pero también causó transformación. Le cambió su nombre y su vida para siempre. Esa es una marca hermosa de Dios. Dice aquí, y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Miren lo que dice el texto. Génesis 32, 31. Y cojeaba de su cadera. No podía caminar. Era mucho dolor. ¿Se da cuenta? A veces encontrarte con Dios te causa una dolencia en el sentido espiritual. Te da dolor porque Dios arranca de ti la vida a la que estabas acostumbrado. A veces te duele porque Dios arranca de ti aquellas pasiones que tú vivías, aquellos pecados que tú hacías, aquellas costumbres que tú tenías. Pero Dios hace una operación en tu vida y te quita el viejo hombre, te quita aquello. Y ahora Jacob, desde ese día en adelante, Jacob tuvo que caminar, dice aquí la palabra del Señor, y cojeaba de su cadera. Esto da a entender que tal vez Jacob tuvo que usar un bastón, una vara para caminar, para apoyarse, como decimos, una muleta, ¿verdad? Modernamente hablando, pero en aquel tiempo tal vez Jacob usó un bastón, una vara para caminar. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú vives sin Dios, tú dependes de ti. Pero cuando crees en Dios, ahora cuando caminas, tú necesitas algo en que apoyarte. Esa vara en la que te apoyas representa la palabra de Dios. En ella tenemos que apoyarnos. En ella, en Dios mismo tenemos que apoyarnos. Ya no podemos dar un paso solos. Ya no podemos caminar por nuestra propia fuerza o sabiduría. Tenemos que depender de Dios. Esa es la marca que tú y yo necesitamos, la marca de la elección. Dios te elige para algo, pero tú no puedes moverte de ese lugar si no dependes de Dios. Necesitamos la marca de la elección. Hay otra marca más. Jeremías capítulo 1. Profeta Jeremías capítulo 1, versículo 5. Esta marca es muy hermosa. Dice aquí en el versículo 5. El 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Dios le habló a Jeremías diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si quisiéramos ampliar un poco esto en teología, lo que pasa es que Dios primero crea el espíritu de la persona.
Por eso dice, antes que nacieses, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo me va a conocer si aún no estaba en el vientre? Porque Dios crea primero el espíritu de la persona, que es el perfil de lo que tú realmente eres. Y dice, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, mire qué hermoso es esto, porque esta marca es la marca del amor. Es el amor de Dios en el sentido de que Dios hace algo por Jeremías antes que Jeremías haga algo por él. Eso es el amor de Dios. Y esto me recuerda a la cruz de Cristo. Cuando la Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor, fíjese lo que dice Romanos 5:8. Vamos a leerlo. Está hermoso este versículo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué se muestra el amor? En que hacemos algo por alguien antes que Él haga algo por nosotros. ¿Sí? Los padres hacemos muchas cosas por los hijos, no porque ellos hagan algo por nosotros, no. Es por amor. Hacemos algo por ellos, o más bien, todo lo que hacemos por ellos es por amor. Porque ellos no pueden darnos nada. Ellos son niños, pequeños, bebés, tienes que cargarlos en tus manos. Pero es por amor que hacemos eso. Dios, por amor, murió para mostrarnos su amor, en que siendo un pecador, Cristo no murió por ti cuando tú eras bueno, murió por ti cuando tú eras malo. Él espera que ahora que eres consciente, tú digas, tengo que valorar la cruz de Jesús, tengo que apreciar lo que Jesús hizo por mí en esa cruz. Tengo que reaccionar, por favor. El mundo tiene que despertar. La humanidad tiene que entender que Cristo murió por una razón. Pero hay que ver por qué murió. Murió por ti y por mí. La razón fuimos nosotros. La razón por la que Jesús murió no fue el pecado. Fue por la humanidad. Y cuando resucitó, venció al pecado para que tú y yo podamos vencer también. Entonces, tenemos que reaccionar acerca de la marca del amor. Y uso a Jeremías como la marca del amor, porque Jeremías recibe esta marca de Dios. Dice Dios, yo te di. Y yo te di. Esa es una marca. Porque Dios pensó algo para ti antes que naciera. Dios te creó con un propósito. Y ese propósito, el enemigo está trabajando desde niño para destruirte o para que no logres el propósito de Dios. Dice el diablo, este hombre puede ser buen padre, este hombre puede ser un gran servidor de la sociedad, este hombre puede ser alguien importante. Voy a eliminarlo, voy a quitarlo, voy a impedir que nazca. ¿Sabe? En un momento, en una oportunidad que yo tenga, voy a compartir mi testimonio, pero algunos lo saben, que cuando mi madre estaba embarazada, mi padre la mandó a que me abortara. Eso es una historia muy impactante en mi vida, pero que yo no lo viví porque yo era un bebé apenas en el vientre de mi madre, pero cuando una ocasión mi padre habló conmigo y me compartió eso, incluso él estaba lamentándose y triste porque él decía, si yo te hubiera matado, no hubieras nacido, no estuvieras conmigo ni sirvieras a Dios. Le digo, lo que pasa es que el diablo quiere acabar y destruir los planes de Dios, pero Dios está por encima de Satanás. Dios no permitió que eso pasara. ¿Sabes? Dios te ha guardado. Tú no sabes cuántas veces Dios te ha guardado. Quizás tú que me escuchas has dicho, yo he sufrido, me han traicionado, me han lastimado, me hicieron daño, me pasó esto, así que Dios no me ama. No, momento. Dios te ama tanto. Y desde el vientre de tu madre te apartó y te marcó con su marca del amor, te escogió y te dio a este mundo con un propósito. Lo que está pasando es lo que el diablo está haciendo para que tú no alcances el plan de Dios. Pero Dios está trabajando en tu vida y tal vez hoy te está hablando y te está diciendo, no sigas padeciendo más ni quejándote, mejor levante tus ojos, mira al cielo y dile, Señor, aquí está mi vida. Si eres tú el que me eligió y si tú me diste al mundo, tú me trajiste a Él, es con un propósito. Y yo lo quiero alcanzar, yo lo quiero cumplir. Voy a hacer lo que hizo Jeremías. Jeremías dijo, Señor, aquí estoy, dice la Biblia. En Jeremías, capítulo 1, donde estábamos hace un momentito. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tenía un propósito. Y en su amor, antes que Jeremías hiciera algo, Dios hizo algo por Jeremías. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño. No digas, Dios, yo no voy a poder hacerlo. Señor, yo no tengo capacidad. Señor, yo no sirvo para eso. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú.
y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ella, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Escuche, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La marca de Dios, del amor de Dios. Dios decide hacer algo con la vida de Jeremías. Y cuando Jeremías está pensando, soy muy joven, no tengo capacidad, no sé qué decir de ese momento, yo pongo en tu boca mis palabras. Yo creo que cada vez que Jeremías comía, recordaba lo que Dios había hecho en su boca. Cada vez que Jeremías hablaba, recordaba lo que Dios había hecho en su boca. Y tú un día vas a recordar lo que Dios hizo en tu vida. Quizás ese corazón que han dañado tanto, Dios lo va a sanar y siempre vas a recordar lo que Dios hizo en tu corazón. Vas a recordar la marca del amor de Dios, cómo Dios te escogió y cómo Dios dio todo por ti antes que tú pudieras dar algo por Él. La marca del amor. Y quiero hablar de una última marca. La marca de la gracia de Dios. Y quiero hablarte del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. La marca de la gracia. Todos vivimos en esta vida con la marca de la misericordia, porque aunque éramos malos, Dios nos guardó hasta hoy. Si tú te preguntas y tú ves tu vida y dices, sí es cierto, cuando fui malo, cuando anduve haciendo una maldad, cuando hice algo tremendo, me libró Dios. Todos tuvimos y hemos sentido la marca de la elección, porque Dios nos eligió, nos escogió, por eso nacimos. Y todos hemos experimentado la marca del amor, porque Dios de alguna manera se va a manifestar un día y nos va a tocar como tocó Jeremías. Dios quiere manifestarse a tu vida y quiere tocarte. Quizás no va a tocarte la boca, te va a tocar el corazón para cambiarte, para cambiarlo, para sanarte y para usarte. Pero la última marca, que es la gracia, es la que todos necesitamos recibir. La marca de la gracia, Hechos capítulo 9. Verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre que de nacionalidad o de ciudadanía judía, porque, o israelita, él nació en Israel, pero él era un hombre religiosísimo en cuanto a las tradiciones judías. Tan religioso que como los fariseos y los líderes del templo perseguían a los cristianos, él se puso al servicio del Sanedrín o de los líderes religiosos y persiguió personalmente a la iglesia de Cristo Jesús. Él mismo los arrastraba con caballos, los metía a la prisión o incluso los mataban a pedradas a los cristianos. Por medio de Saulo mismo hacía ese trabajo. Pero dice aquí la palabra del Señor. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿A quién vino? Al sumo sacerdote. Y le pidió carta, dame autoridad para ir a las sinagogas, a los pequeños templos de Damasco, a fin de que si hallo a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del evangelio, les llamaban los del camino, así le decían antes a los creyentes, les llamaban los del camino, porque seguían el camino de Jesús. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabes? Cuando alguien le hace daño a la iglesia, cuando alguien se levanta contra la iglesia, se está levantando contra Jesús. Porque Él es el dueño de la iglesia, la compró con su sangre. Él redimió la iglesia, Él perdonó a la iglesia, Él salvó a la iglesia y Él es dueño de la iglesia. Por eso marca a sus hijos, porque le pertenecen. Y el que le hace daño a un creyente se está metiendo con Dios. Y por eso Dios enfrenta a Saulo y le dice, ¿por qué me persigues a mí? Dice, Señor, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces quiere decir patadas. Dura cosa te es estar pateando una punta, un aguijón. ¿Quién puede hacer eso? No se puede hacer eso. ¿Sí? Te haces daño a ti mismo. Le dice Dios a Saulo, Saulo, te estás haciendo daño tú mismo, te estás lastimando tú mismo, porque estás pateando un aguijón, una punta que nunca vas a destruir. La iglesia nunca será destruida.
Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquella luz que él vio de Dios fue tan fuerte que dejó dañados sus ojos. Entonces dice que lo llevan de la mano a Damasco, lo llevan de la mano porque él no ve, no puede ver, y los soldados que iban con él lo llevan de la mano y lo meten a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí. El Señor dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Señor, pero ¿cómo quieres que yo vaya a orar por él? Si él hace daño, si él mata a los cristianos. Entonces el Señor le respondió: ve, porque instrumento escogido, vean, la marca de la elección estaba en Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Sí? La elección y la misión en el llamado, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, llega Ananías, ora por él, verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. La marca de Saulo es la marca de la gracia, porque alguien que no es que no cree en Dios, sino que le está haciendo daño a la obra de Dios. Solo la gracia de Dios puede perdonar algo como eso. La gracia es lo que perdona todo pecado. La gracia es la que no importa el pecado que cometiste, si tú crees en Dios y reconoces y obedeces. Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? La disposición en su corazón de hacer la voluntad de Dios provoca que el Señor perdone todo lo que había hecho. Mire, no había solamente cometido un asesinato, sino que a los que había matado era a hijos de Dios, a creyentes. Y Jesús lo perdona. Vea el amor de Dios, vea la gracia. La gracia es lo que Jesús trajo en la cruz del Calvario. Y tú y yo somos tan pecadores que nos urge. Necesitamos la gracia a cántaros, a una gran cantidad, porque sola la gracia puede cubrir nuestro pecado, perdonarnos y hacernos parte del pueblo de Dios. La marca de esta gracia es el toque de Dios en los ojos. Es que nuestra visión terrenal es muy diferente a la visión de Dios. Cuando Saulo, antes se llamaba Saulo y después se llamó Pablo, cuando Saulo veía a un creyente, veía a un enemigo, veía a un futuro candidato a la muerte. Cuando Saulo veía una iglesia, él veía una oportunidad para matar personas. Pero ahora que él se convierte y él ve la iglesia, ve al pueblo de Dios como la familia de Dios. Él es el que titula a la iglesia la familia de Dios. En sus cartas él honra a la iglesia. En sus cartas él valora a los creyentes. En su carta él dice: oh, los amo tanto que estoy dispuesto a padecer por ustedes. Él amó a la iglesia. La marca de Dios en su vida lo hizo amar al pueblo de Dios. La gracia cambió su vida y él se convirtió en alguien que amó todo, dio todo por la iglesia, cambió todo por la iglesia a fin de alcanzar la grandeza y el reino de Dios. Termino con esto. Un niño en Florida vivía con sus padres cerca de los lagos, las zonas de muchos lagos que hay en Florida. Y dice esta anécdota que este niño le pide permiso a su mamá para ir a nadar. Tenían una entrada hacia ese lago y el niño acostumbraban a ir por las tardes a nadar un rato al aire libre en esa zona de Florida. Y dice esta anécdota que el niño se fue a nadar y su madre estaba en casa haciendo los quehaceres, estaba sola, su esposo estaba trabajando. Y de repente en el lago un caimán que está escondido en los arbustos ataca al niño, lo agarra de su pierna. Y la madre en la casa, entretenida en los quehaceres, no se da cuenta mientras el niño lucha en el agua con aquel animal.
Y dice esta narración que de repente la madre ve por la ventana allá a su hijo en el lago y nota que el agua se revuelve. Y la madre deja todo su quehacer y sale corriendo hacia el patio y llega al lago. Y su madre toma a su hijo por los brazos mientras el caimán está pegado de su pierna. Esta historia dice que esta mujer luchó y luchó con ese animal y logró de alguna manera golpearlo hasta que soltó a su hijo y lo rescató. Llaman a los servicios de primeros auxilios, llaman al 911. Llegan los servicios, llega la ambulancia, llevan al niño rápidamente al hospital y logran salvar al niño, salvarle su pierna a base de cirugías y todo. Tuvo fracturas, pero logran hacer todo el trabajo médico para sanar su pierna. Pasados los días, el caso de esta historia, el caso de este niño fue televisado por canales locales en Florida. Y dicen que el niño estuvo internado varios días hasta que su pierna y su cirugía pudo ser posible caminar. Lo dan de alta y un periodista decide ir a la casa de este niño porque la historia se hizo muy conocida. Todo el mundo sabía de aquel niño que estaba internado, aquel niño que había sido salvo, aquel niño que había sido rescatado de las fauces de un caimán. Entonces el periodista, interesado en todo, visita la casa y le dice a su mamá: señora, me gustaría entrevistar a su hijo, yo quisiera saber que él nos cuente ¿qué nos puede narrar él? Es un héroe, todo el mundo habla de él, sobrevivió al ataque de un caimán. Y entra el reportero y admirado de ver que el niño era un niño muy pequeño, le dice: oye hijo, mira, queremos que nos cuentes, queremos, si nos permites, por favor, queremos ver las cicatrices porque todo el mundo está admirado que haya sobrevivido al ataque de un caimán. Entonces el niño se alza su pantalón y le enseña al reportero su pierna, una cicatriz con más de 12 puntos y esa fractura que había sido tremenda. Y el reportero está admirado tomándole fotos a la pierna, a las heridas en la pierna del niño, pero el niño dice: mire, reportero, usted está equivocado. Esa herida a mí no me impacta, esa herida a mí no me impresiona, esa herida para mí no significa nada. ¿Sabe por qué? Dice: porque para mí esta herida que tengo acá, esta cicatriz que tengo acá es más importante. O te mordió en otro lado. Dice: no, mire, y se levanta su camisa y le enseña su brazo. Sus brazos tenían desgarres en su piel en ambos brazos. Y el reportero le pregunta: ¿quién te hizo eso? El cocodrilo dice: no, fue mi madre mientras me agarraba. Fue mi madre mientras me sostenía y luchaba conmigo y con el caimán para salvarme. Mi madre enterró sus uñas para sacarme de las fauces del caimán y luchó hasta que lo hizo. Yo estoy más orgulloso de estas marcas, le dijo, que las marcas de la pierna, porque las marcas de la pierna es el daño que recibí, pero estas marcas son la marca de mi salvación. Y aunque mi madre muera, nunca voy a olvidar lo que ella hizo, porque estas señales hablan de la vida que yo tuve y la salvación que recibí por el esfuerzo de ella. ¿Sabe, reportero? Para mí el héroe es ella, dijo el niño. ¿Sabes algo? Quizás has sufrido mucho en la vida. Quizás el diablo te ha tomado con un vicio, quizás el diablo te ha atrapado con sus fauces malignas y te arrastró a un pecado y te tiene hundiéndote en un fango y te está sumergiendo en la maldad y tu mente se ha corrompido y se ha dañado. Eres un buen hombre, pero te has vuelto un mal padre, un mal esposo. Eres una buena mujer, pero has quizá engañado a tu marido, has maltratado a tus hijos. El diablo te está destruyendo, te está hundiendo, pero ¿sabes algo? Hay alguien en la orilla del lago del pecado que te está sosteniendo por tus brazos, que te quiere sacar, que te quiere salvar. Ese personaje es Jesús, y aunque tú sufras, las marcas de Cristo, del rescate de Jesús, van a quedar en tu corazón para siempre. Nuestro mejor héroe se llama Jesucristo, porque aunque duela, sus marcas son para salvación. Aunque duela, sus marcas, su proceso es para salvarte, es para cambiarte. Quizás sufres y padeces. Quizás estás pasando momentos difíciles y no los entiendes, pero en medio de ese proceso, el dolor que sientes tal vez lo está provocando Dios para decirte: cambia, ven a mí y deja el pecado, para decirte: cambia, transforma tu vida. Oh, sal de ahí, decídete a saltar del fango, decídete a salir y yo te voy a sostener, yo te voy a soportar, yo te voy a agarrar fuerte y no te voy a soltar. Ese es Jesús. Que las marcas de Dios estén en tu corazón para siempre. Ven a Cristo, dale tu vida a Cristo Jesús. No necesitas seguir allí sufriendo. ¿Por qué están allí luchando para sobrevivir? Mejor
ríndete en los brazos de Jesús y deja que Él te saque y deja que Él te dé vida eterna en esta mañana. Vamos a orar a Dios, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, porque aun cuando el pecado quiere hundirnos, tus manos de gracia y misericordia nos sostienen, nos ayudas a permanecer, pero no es eso nada más lo que tú quieres sacarnos de allí. Tú quieres que tengamos, Dios mío, vida eterna, tú quieres librarnos del pecado y la maldad. Dios amado, toma nuestra vida en esta mañana. No queremos vivir un día más sin ti, no queremos vivir un día más sin tu presencia. Señor, ayúdanos, guárdanos. Toma ese corazón que está viendo, que está escuchando esta palabra y que ha dudado y ha pensado que tú no estás allí, pero no se ha dado cuenta que eres tú el que le sostiene de sus manos. Quizá la vida le ha lastimado, pero tu amor también le va a rescatar, porque tus marcas son mejores que las marcas que nos hace el pecado y la maldad. Gracias, Cristo Jesús. Bendice cada vida, bendice cada corazón en esta hora. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Te damos honra y gloria a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Alabamos tu nombre, Cristo. Maravilloso Señor. Santo eres Jesús. Haz mi carácter Santo eres Dios. más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Es mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Es mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos agradecidos por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias, Dios mío, porque en tu amor y bondad nos has alcanzado, nos has rescatado, Dios mío, y nos has dado vida eterna. Permite, Dios, que cada corazón, cada persona que está escuchando esa transmisión pueda abrir su corazón a ti y pedirte perdón por todos los pecados que haya hecho. Y que de ahora en adelante, Dios mío, podamos caminar en tu voluntad, en tu palabra, dependiendo de ti cada día, porque tú nos vas a guardar. Tu marca de misericordia ha estado toda la vida en nosotros, pero ahora, Dios mío, tú nos has marcado, Señor, con la elección, con el amor y también con la gracia que has puesto en nosotros. Dios mío, que tu favor y tu misericordia estén sobre cada uno de tus hijos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gloria a Dios por todo lo que hoy hemos podido disfrutar, vivir en esta mañana, adorando al Señor. Es un gozo muy grande poder adorarle, conocerle cada día más. Yo le invito a que usted conozca cada día más y más a Jesucristo, nuestro Salvador. Es más que una religión, es una relación con Dios.
es más allá de todo eso, hay mucho que podemos aprender y crecer en el camino del Señor. Yo le invito a que usted siga adelante y empiece un caminar con Cristo Jesús en su corazón. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.